Entonces, como les venía diciendo, el día de hoy, en esta ya séptima pues, sesión de encuentro, la idea es poder abordar varios temas. Uno es contarles más o menos cuál va a ser como lo que vamos a presentar o van a presentar ustedes en el próximo viernes, que es como ya la síntesis de todo este camino como recorrido. En la segunda parte va a ser todo el tema de bueno, una aproximación un poco general a lo que son las normas APA, porque de todas maneras el trabajo, pues la idea es que se presente en este tipo de normativa. Y finalmente, como que la última asesoría, o sea, primer encuentro para mirar cómo vamos, qué debilidades hay, quisiera que me presentaran, por ejemplo, sus trabajos, si ya los han elaborado, o lo que tienen ya este momento para mirar cómo podemos como depurar, porque dentro de 8 días ya es la presentación final, y la idea es, digamos, poder tener eso muy listo y muy depurado. Entonces, bueno, la primera parte es explicarles cómo va a ser el trabajo. La idea es que el próximo viernes, cada uno de ustedes tenga un tiempo para exponer de manera, digamos, como muy sucinta el resultado como general de ese proceso de investigación que se ha desarrollado. Y eso significa que van a tener entre 10 y 20 minutos, ojo, no menos de 10 y no más de 20 minutos para exponer en este espacio todo ese proceso de las investigaciones que se desarrollaron. Ojo, ese proceso de investigación, bueno, o esa presentación de esa investigación debe tener dos elementos. Uno, presentar, digamos, la investigación en sí misma, o sea, cómo se hizo la pregunta, o sea, cuál fue la pregunta, cuál fue el tema, cuál fue, digamos, como los objetivos, pues lo que hemos ido trabajando semana a semana, cómo fue el tema de la metodología de la investigación, cuáles fueron las preguntas, si fue ese tipo de formato. Pero sí quiero que en eso lo transversalicen sobre todo con que cuenten, por ejemplo, qué problemas encontraron en desarrollando la investigación, qué dificultades hubo, qué aciertos tuvieron, qué distancia hay entre la hipótesis o la tesis inicial, la hipótesis inicial y el resultado final, porque yo no voy a evaluar si la investigación fue efectiva o no. O sea, eso es una parte, digamos. Yo lo que voy a hablar es todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que si, por ejemplo, Vladimir me dice, no, profe, en la investigación que yo hice alrededor del tema de la conservación de aves, tenía este objetivo, pero no se pudo cumplir. Y no se pudo cumplir porque resulta que los tiempos para realizar las preguntas no fueron suficientes o porque no pude hacer la población muestral, no dio, digamos, como una respuesta asertiva según lo que yo buscaba. Para mí eso es mucho más válido, o sea, es mucho más válido que me digas que sí se cumplió, pero que digamos, trates como de presionar las cosas para construir digamos, como para acercarse a la búsqueda. Porque como este es un espacio, esto realmente es más un seminario taller, creo yo. De hecho, voy a ver si puedo hablar con Amortegui para darle un sentido mucho más a ello. Pues es más importante reconocer ese camino y en caso de que se hayan generado errores, en caso de que por alguna razón no hayamos podido cumplir las expectativas de lo diseñado originalmente, eso se muestre. ¿Y por qué así? Porque es que eso es lo que nos permite a nosotros, les va a permitir a ustedes tener los aprendizajes para cuando hagan, digamos, una investigación ya de largo aliento, cuando estén en ese proceso, ya con las investigaciones, digamos, como mayores, puedan, con estos errores de hoy, identificar ello. Ahora, si la investigación funciona, o sea, si la investigación, digamos, se cumple con todos sus pasos, genial, está mucho mejor. Si me dicen, no, profe, realmente esta investigación sí está cumpliendo con el objetivo, los objetivos específicos sí ayudaron a dar cuenta de ese objetivo general, excelente. Pero no significa que voy a calificar más o menos porque se hayan logrado o no se hayan logrado los objetivos, sino que voy a calificar más según en ver cómo se generó ese proceso. O sea, voy a calificar en los aprendizajes que ustedes tienen. Y obvio, uno aprende mucho de los errores. Entonces, si al final dicen, profe, la verdad, de todo lo que hice, no pude conseguir nada, pero en eso ustedes se dan cuenta en dónde fue que erraron, o podemos construir entre todos dónde fue que erraron, para mí va a ser fundamental. ¿Y por qué voy a hacerlo también en tipo presentación? Porque es que uno no solo aprende haciendo, sino que también aprende viendo hacer. Eso parece muy evidente, pero no lo es tanto.
Entonces, que cada uno de ustedes cuente ese proceso le va a servir a todos los demás, incluso a mí, a ver, por ejemplo, todos esos errores, a ubicarlos, para que también cuando nosotros estemos en una investigación digamos, ah, no, pero es que resulta que un compañero había hecho una investigación y yo vi que se equivocó por eso. Y entonces, fíjense que ustedes también, y eso sí les pido a todos mucha atención en escuchar las intervenciones de sus compañeros, al final de pronto hacer preguntas alrededor de ello, lo voy a valorar también, de hecho me parecería que sería muy bello ello, porque eso nos permite hacer una idea, o sea, un panorama muy completo de qué es eso de generar investigaciones. Entonces, esa es una parte, la presentación. Pueden hacerla ojalá con diapositivas, pues, para que les facilite el tema del orden. Recuerden, mínimo 10, máximo 20 minutos, el tema para poder que podamos estar todos y que yo pueda hacer de pronto una retroalimentación así sea mínima de cada uno de ustedes. Y la otra parte de ese trabajo final es la investigación como tal. ¿Y qué es la investigación como tal? Pues ustedes en un documento Word, en Norma Zapa, que es lo que voy a explicar hoy, ponen todo eso que ya se hizo. Entonces van a poner el tema de la portada con el título, que usualmente el título está relacionado con el objetivo general, que es el tema, la parte de introducción, justificación si lo consideran, luego el tema del resumen, que ese sí espero que esté el resumen donde se diga algo concreto, luego el tema de los objetivos, luego el tema del marco teórico, luego el marco teórico, la investigación como tal, donde pongan cuál es el tema, cuál es la investigación, cuáles fueron las preguntas y el desarrollo o el análisis de cada una de las preguntas que ustedes hicieron. Si no lo hicieron en ese tipo, entonces la contrastación de fuentes alrededor de la investigación que se está desarrollando. Y al final, unas conclusiones. Es un documento que puede tener 9 páginas, 10 páginas. Ese documento me lo envíen el próximo viernes a más tardar al correo institucional. Entonces, digamos que la mitad es la presentación y la otra mitad es la investigación. Si yo veo que ustedes dentro de la presentación hacen muy bien el tema de la investigación, yo de una vez puedo calificarlo todo. Pero a veces, ¿eso por qué lo hago? Porque hay personas que no se les da tan bien el tema de la oralidad, ¿sí? Y eso yo lo entiendo. Hay veces que muchos no somos tan buenos exponiendo, nos intimidamos, nos bloqueamos. Entonces, si por alguna razón yo veo que la exposición no cumplió pues, con los objetivos de la exposición, pues ahí tienen el trabajo, que en el trabajo también se va a dar cuenta de ello. Entonces, no es como que ponerles doble trabajo, sino que más bien es como que darles dos posibilidades. Caso de que si les va mal en la exposición, yo sé que ahí en el trabajo se puede sustentar todo. Dime, Hernán. Profe, buenas noches. En el trabajo, en el documento que le tenemos que enviar, también se deben poner los problemas o las dificultades que se presentaron, o en ese sí ya va como tal solamente la investigación. No, en ese solamente la investigación. En eso solamente la investigación. Porque ustedes están presentando, es una investigación. O sea, por eso el último encuentro que vamos a tener es un encuentro alrededor del tema de qué es la metodología de la lectura crítica a la lectura metodológica. Y una vez les adelanto un poco ese chisme. Y es que la lectura metodológica es una lectura que permite entender eso que ustedes van a exponer. Entonces, la exposición de ustedes es la metodología, porque van a contar eso, los problemas, los aciertos, si les gustó o no les gustó. Por ejemplo, profe, yo la verdad, si hubiera sabido al principio, no hubiera escogido ese tema. O sea, eso es lo que yo quiero escuchar en la exposición. Pero en lo escrito es la investigación. O sea, en la investigación como si yo no supiera todo ese otro tema que me están contando, es los objetivos y los resultados. Ah, que esa investigación no, que resulta que ustedes me contaron que esa investigación no fue satisfactoria. Ah, bueno, es que en la charla, en la exposición, ustedes me están contando por qué no, y yo ya sé por qué fue que esos resultados no son concordantes con el análisis original. No hay problema, o sea, no les voy a bajar por eso, pero sí hay que ajustarse, digamos, a esa estructura de construir investigaciones porque ustedes tienen que hacerlo. Y cuando ustedes van a hacer una investigación, escriben el texto, no pueden poner al final, no, es que realmente tuvimos muchos problemas y no lo hicimos, no, nos equivocamos por ello, ¿no? La investigación es otro tema. O sea, esa parte de la exposición es más como para hacer una retroalimentación entre todos y todas que nos permita, digamos, dar cuenta de eso y ir, digamos, como con herramientas muy claras para lo que se nos viene pues más adelante. O sea, esa es como la propuesta con lo que lo he diseñado y digamos como que por mi experiencia, que realmente es algo amplia en ello, creo que es mucho más útil así. O sea, es mucho más interesante cuando uno conoce esos problemas que se generan cuando se hacen procesos investigativos, que,
que ponerme pues a darles, por ejemplo, solo herramientas teóricas y hablar de metodologías y hablar de teorías que se necesitan, pero finalmente las investigaciones son teorización de la práctica. En ese sentido, primero es la práctica y luego la teoría, y por eso digamos como que lo he tratado de desarrollar de esa manera. Entonces, ¿sí nos queda claro cuál es la propuesta para la próxima semana? Sí, profe. Listo. Espero hoy, entonces, más bien, más que me cuenten de esas dificultades, es conocer el documento de lo que Sí, tengan de profe. avanzado de hecho. Muchas gracias también, Juan Guillermo, por contestar. Profe, del documento tengo esto elaborado, pueden compartir pantalla para mostrarme qué llevan, pues, no importa que sea poco, o sea, no los voy a calificar hoy, sino que quiero ver más bien si llevan poco, cómo aportar para que eso esté totalmente listo para el próximo viernes, y si llevan mucho, de pronto mirar errorcitos para que corrijan, para que cuando esté todo el próximo viernes, pues eso no vaya a afectarlo. Entonces nos queda claro todo esta parte, ¿listo? Bueno, Profe, qué pena. dime, A ver, pues para aclarar ideas. O claro, sea, Sebastián. el trabajo para entregar el viernes es, digámoslo así, se divide en dos. Uno que es el documento que le vamos a enviar a usted, ¿cierto? Máximo hasta el viernes, con solamente la investigación, ¿cierto? Y lo otro sería lo que nosotros vamos a presentar, que ahí en esa presentación que vamos a hacer, también debe de estar, por ejemplo, los inconvenientes que tuvimos y, digámoslo así, como más específicos, ¿sí me entiende? Como cada punto, y ya, y ya el trabajo para enviarle solamente es lo que se investigó, todo el proceso que se hizo. Exactamente, Sebastián, eso es. Porque estoy proponiendo, digamos, también el espacio de presentación y el espacio, o sea, porque estoy dividiendo la nota en dos. Sí, Juan Guillermo, como yo soy Edgar Eduardo, quedó así, pulido, si es con doble E. ¿Por qué lo estoy dividiendo de esa manera? Porque creo que si yo dejaría solo la exposición, por ejemplo, algunos que de pronto no se les dé tan bien exponer, pues puede que la nota les quede mal porque finalmente son cosas de nervios. Y si solo les dejo el texto, de pronto yo no alcanzo a evidenciar errores que ustedes me pueden manifestar en la exposición, y puede que, si yo solo dejo el resultado total de la investigación, por ejemplo, sin pedirle la exposición del próximo viernes, entonces yo, a ver, no, esta investigación voy un fracaso y yo necesito saber por qué. Entonces, por eso es como que lo propongo de esa manera. Entonces, es como pensé que esta propuesta sería como mucho más coherente para ustedes, y además les permitiría también, por ejemplo, entre todos reconocer los errores que cada uno tiene en ese proceso, los aciertos que cada uno tuvo en ese proceso, y eso aumentar también, digamos, como las herramientas de análisis a la hora de cuando se enfrenten pues a procesos de investigación de largo aliento. Ok, podemos hacer eso. Listo, no, no, muchas gracias a ti, Sebastián, por la pregunta, porque digamos que la idea es como aclarar hecho. Bueno, aquí aquí en la plataforma ya está, digamos, subido en la semana 7. La semana 7 los elementos pues que voy a exponer acá. Me demoré sí un poco como en subirlos para que no los tuvieran antes. Ahí me disculpo, ya en la plataforma está todo por si quieren pues como consultar esos materiales más adelante. ¿Ya están viendo la pantalla? No, profe. Buenas noches, no, profe. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo, listo. Entonces, bueno, aquí estamos en el tema de la semana 7, y de ello vamos a trabajar dos elementos. Uno, como ese tema del paso a paso de lo que se habla, digamos, de una investigación, cuáles son los pasos que debemos tener. ¿Eso para qué? Para que ustedes digan, de pronto miren, por ejemplo, que si les queda faltando algo, pues lo tengan presente. Esto no es el paso a paso, digamos, del documento, es el paso a paso de la investigación. Que si ustedes tienen esto completo, pues el documento solo es pasar todo eso a, digamos, como a un orden muy preciso. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues se concibió una idea de investigar, se planteó un problema de investigación. Sobre eso, entonces, bueno, se elaboró un marco teórico, que es todo
como el sustrato conceptual también que permite darle soporte. Entonces, cuando yo hablo, que lo decíamos de las categorías, no, entonces que yo estaba hablando de pobreza, bueno, pero ¿desde quién estás hablando de esa categoría? Desde Amartya Sen, desde el Banco Mundial, desde la UNESCO, o sea, ¿cuál es desde dónde construyes tú la categoría que estás usando? No, es que yo estoy hablando sobre análisis convolucional. Bueno, entonces tú estás hablando de eso desde dónde, desde inteligencia artificial. Cada elemento, cada categoría de la investigación debe estar soportada por una teoría y eso está en el marco teórico. También el tipo y el nivel de investigación, entonces si es cuantitativa, si es cualitativa, si va a ser si va a ser analítica, si va a ser descriptiva, si va a ser desde acción participativa, esos elementos. Sobre eso está también el tema de construir la hipótesis, o sea, cuál va a ser la posible respuesta a esas preguntas, generar también las variables en caso de que se vayan a hacer encuestas y pesquisas. Ese diseño, pues digamos como que ahí debe tener como un diseño metodológico que esté coherente con ello. El tema de, entonces, bueno, cuáles van a ser los sujetos a estudiar, cuál va a ser, digamos, como la población muestral. Luego de eso, hacer las entrevistas, las encuestas para las investigaciones que lo requieren, para cuando es una investigación netamente teórica, como en el caso, por ejemplo, de Anderson. Entonces, bueno, hacer todo el análisis de fuentes posibles para contrastar la información. Luego, coger todo eso, recopilarlo, procesar esos datos, hacer análisis de resultados y sobre eso, pues, elaborar presentar el informe, que finalmente ahí también están incluidas las conclusiones. Eso es, digamos, todo, una manera un poco simplista, creo yo, pero útil de poder explicar pues como las generalidades de cómo se generan estas investigaciones, para que ustedes tengan pendiente, digamos que este es ese recorrido, y este es el recorrido que hemos tenido en estos días, bueno, que he intentado proponer para estos días, no sin posibles errores, porque yo sé que a veces el tiempo es muy corto para poder proponer un tema que para mí es gigantesco y que usualmente requiere hasta de años de trabajo, pero que bueno, creo que el ejercicio se ha podido hacer con mucho rigor de todos ustedes, pese al tema de que estamos como a contrarreloj. Entonces, estas son las finalidades. Ustedes cogen esa investigación y ya las pasan, digamos, como un documento. Y entonces, en ese documento, ¿qué tiene? Entonces, el documento tiene unos contenidos. Entonces, tiene una portada, tiene una introducción, tiene una justificación, tiene un resumen, eh, tiene un marco teórico, y luego el marco teórico ya viene como tal la investigación, donde se da cuenta, pues, de cuáles fueron las preguntas, cuál fue la población muestral que se analizó. O sea, ustedes dicen, no, para realizar esta investigación se entrevistaron a 20 personas, a 30 personas, se le preguntó al decano de la universidad, bueno, o sea, depende de la investigación que tengan, a quiénes investigar, con quiénes preguntar, y luego como tal, cada análisis de cada una de las preguntas, digamos de las respuestas, y al final unas conclusiones. O sea, eso es básicamente lo que estamos pues como trabajando para. ¿Alguna duda al respecto de esto? Profe, cuando dice ahí que variables de la investigación, ¿a qué quiere decir? Ah, ya, lo que pasa es que cuando tú haces una pregunta, esas preguntas son datos, ¿sí? Pero todos los datos se vuelven variables. Por ejemplo, si tú dices, eh, mm, si tú para las preguntas pides, por ejemplo, el sexo, si es masculino o femenino, esos son datos que tú estás pidiendo. Pero resulta que cuando tú coges y haces eso y lo computas, o sea, y tienes, digamos, 50 y 100 datos, te das cuenta que, por ejemplo, el 70% de los estudiantes mmm, de la carrera son hombres y el 30% son mujeres, pues eso ya no es un dato, sino es una variable. Porque entonces tú ya a partir de esos datos empiezas a concebir diferencias. Entonces dices, por ejemplo, el que el 70% de esta carrera sean hombres y el 30% sean mujeres, indica, ¿sí? Porque ya esa variable da variación, que la mayoría de los estudiantes de esta carrera, la mayoría de las personas que aspiran a esta carrera son hombres, y que hay un rezago de las mujeres en la participación. Entonces, fíjate que tú en una pregunta, que puede ser un dato, puedes construir variables, y esas variables te pueden dar eh, variables sociales, te puede dar incluso en términos también de lo socioeconómico, o sea, mejor dicho, todo lo que tú construyes con datos terminan en cierto momento en la investigación volviéndose variables. Pero quien propone las variables eres tú.
Es decir, quien dice qué datos se vuelven variables es el investigador. El investigador diría, bueno, yo tengo estos datos, pero estos datos no me sirven, entonces los voy a dejar como datos. Pero cuando yo veo un dato que me parece que puedo analizarlo, o sea, que puede servirme para enfocar la investigación, pues yo ya empiezo a partir de ahí a construir posibles variables, a posibles, digamos, como caminos que dan una interpretación mucho más grande de la información que yo estoy recabando. Listo, profe, o sea que es como, Dime, Estefanía, se te cortó, dale. eh, es que estoy como un poquito enredada. Dale, Es, cuenta. es como la afirmación, poder trabajar con algo que es afirmativo. No necesariamente. O sea, las variables son que tú coges los datos cuando, por ejemplo, tú haces, eso, pues cuando tú haces, por ejemplo, encuestas, ¿sí? Cuando tú coges una población muestral. Entonces, tú a esa población le haces preguntas y ellos sobre esas respuestas te dan datos, o sea, simplemente son datos. Pero el investigador coge esos datos y dice, ah, mira, pero aquí resulta que de 10 personas que le pregunté, 8 me dijeron esto y 2 me dijeron esto. A mí esos datos me están diciendo, me están indicando cosas importantes. Cuando yo creo que un dato indica cosas importantes, ya lo vuelvo variable, porque esas variables son como elementos que le pueden dar sentido a la investigación. Pero ¿quién escoge eso? O sea, tú. O sea, el investigador es el que decide qué datos pueden ser variables que dan indicaciones específicas de lo que yo estoy investigando. Listo, profe, gracias. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Dale, dale, no te preocupes. Igual, muchas gracias por ello. En todo caso, ahorita cuando estén como contando cómo va todo el tema de la investigación, podemos entrar un poco más en detalle sobre eso, pues, o a propósito de ello. Listo. Entonces, este es como el primer elemento, es un elemento como muy concreto que quería pues, como proponerles para que lo tengan ahí. Igual aquí en la plataforma lo tienen por si quieren usarlo pues como para guiarse en términos de que de pronto vean que les falta algo de esto en su investigación. Pero ojo, esto así tal cual numerado no es en específico la investigación, o sea, no es en específico lo que pone en la investigación, no es el orden pues del texto, sino es más bien como los elementos que tiene la investigación. Listo. Profe, Y ahora, dime, Estefanía. en el marco teórico es donde se relacionan los artículos en los que uno consultó, en los que se asimila a la pregunta, ¿cierto? Sí, recuérdame, por ejemplo, tu tema, ¿cuál es? Inteligencia artificial. Listo. Entonces, lo que pasa es que cuando yo hablo de inteligencia artificial, eso puede ser muchas cosas. La inteligencia artificial puede ser el tema de lo que se llaman las casas inteligentes, o la inteligencia artificial puede ser esos programas que se están usando, por ejemplo, para optimizar las aplicaciones de reconocimiento facial, que se usan, por ejemplo, en las aplicaciones, o puede ser todo el tema de cómo las máquinas están construyendo una inteligencia pertinente, o sea, una inteligencia que puede desbordar la misma inteligencia humana. Entonces, fíjate que cuando tú dices inteligencia artificial, estás diciendo muchas, o sea, eso no es un solo, o sea, eso no es una sola respuesta, sino muchas posibles. Entonces tú lo que tienes que decir es, cuando hablas de inteligencia artificial, ¿desde qué categoría, Estefanía, estás construyendo ello? Si la estás hablando, digamos, desde ese tema de lo que se llama inteligencia artificial actualmente, que es como, por ejemplo, se optimizan programas para poder hacer, digamos, como reconocimiento, que hacen análisis de datos, entonces está en lo de eh, dale, Juan Guillermo, apenas termine esta parte, si quieres tú inicias entonces para contar como, y tú inicias contando ello para irle haciendo como el aporte. Entonces entonces el marco teórico es el que te permite determinar a ti qué categoría de inteligencia artificial tú estás usando. Entonces tú dices, por ejemplo, para esta investigación se tiene presente que la inteligencia artificial es la herramienta que se está usando actualmente digamos, para poder, digamos, optimizar análisis de datos a través del reconocimiento facial, pero que tiene ahora usos en la industria, tiene usos hasta en lo agrícola, o no sé, o ¿desde qué categoría tú estás usando el tema de inteligencia artificial, Estefanía? Bueno,
Pues ese es el tema en la inteligencia artificial, pero la pregunta que yo planteé era que si la inteligencia artificial atentaba contra los derechos o la privacidad de los seres humanos. ¿Por qué? Pero tú lo dices por el tema del uso, por ejemplo, para las redes sociales y demás. Sí, profe. Ah, listo, pero entonces tú estás hablando de un tipo de inteligencia artificial específico que es el que se usa, digamos, desde tu rama. Entonces tú estás hablando, por ejemplo, en el marco teórico, entonces tú dices, se entendería aquí el tema de inteligencia artificial mm, mm, desde esas herramientas que se están usando, digamos, para hacer análisis de información, de datos, que, por ejemplo, están inmersos, cuando yo navego, entonces reconoce qué tipo de cosas busco para poder enviar mensajes por AdWords o demás que están de acuerdo, digamos, como a mi perfil, pero que termina siendo invasivo. Entonces, pero tú tienes que precisar cuál es ese concepto de inteligencia artificial. Porque a mí me dicen inteligencia artificial y pienso en la película de Spielberg. ¿Ustedes han visto esa película? Estefanía. ¿Ustedes No, no se han visto la película de Spielberg de inteligencia artificial? No, profe. Uy, tienen que vérsela. Hay dos películas para mí que hablan sobre la inteligencia artificial, pero ya más, digamos, como en un sentido profundo y filosófico, y son dos. Inteligencia artificial de Steven Spielberg, que es con el mismo niño protagonista de Sexto Sentido, bueno, era niño en esa época porque ya es un adulto, que es una muy buena lectura de Pinocho. O sea, es como ese Pinocho, que es el niño de madera que quiere ser un niño de verdad, pero en la versión de Spielberg es un robot que quiere ser un niño de verdad. Es una cosa bellísima. Y hay otra que es la que está el inmortal Robin Williams, que es el hombre bicentenario. Ahí ustedes pueden hablar de un concepto de inteligencia artificial bellísimo, pero tú no estás hablando desde ahí, sino que tú estás hablando de una carrera, digamos, de una categoría muy precisa que se usa en ingeniería. Entonces tú en el marco teórico tienes que decir eso, ¿no? Yo estoy hablando, cuando se habla de inteligencia artificial, se habla desde acá, desde cuando tal autor propone esto, que propone que la inteligencia artificial es esto, tiene estas afectaciones, digamos, posibles en la sociedad. Si ves, tú coges una categoría que es muy amplia y la estás reduciendo a tu campo de análisis. Por ejemplo, entonces yo hablo de pobreza, pero entonces a mí me tiene que decir, bueno, ¿qué es pobreza? Porque si yo le pregunto a un filósofo qué es pobreza, entonces un filósofo me puede decir, no, es que la pobreza es la ausencia de sí. Bueno, pero no, no es que para mí, como yo estoy haciendo una investigación desde lo socioeconómico, para mí la pobreza es el tema del acceso a la canasta básica. Ah, bueno, tú ya estás precisando a qué tipo de pobreza estás haciendo alusión. Porque como los términos, hay una cosa que se llama polisemia, es decir, todas las palabras tienen múltiples significados. En las investigaciones es necesario precisar a cuál de los tantos posibles significados que tiene esa palabra estás tú haciendo alusión para la investigación. ¿Sí estoy siendo claro? por eso, profe. Entonces, en el marco teórico se especifica es eh, el punto del que yo estoy viendo la inteligencia artificial. Exactamente. Lo que yo consulté, o sea, digamos, los artículos que yo consulté que se relacionen más a eso. Sí, sí, O, está. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. O sea, lo que tú haces es precisarlo. listo. Y de ahí saco la conclusión del artículo que se relaciona más. O sea, puedo sacar varios artículos que se relacionen. Ujú. Especifico solo uno. Sí, sí, pero digamos que tú también vas a hacer unas encuestas, ¿no? Y vas a mandar como un correo a algunas personas preguntando sobre ello. Pero eso también, o sea, estoy hablando es del marco teórico. Sí, sí, lo que pasa es que hay un elemento con tu investigación en específico, Estefanía, y es que como tu investigación es investigación teórica, tú lo que estás haciendo es, digamos, como un gran ensayo. ¿Sí? ¿Y qué significa que es un gran ensayo? Que tú tienes que contrastar todas las fuentes. Y las fuentes son tanto los artículos que encuentras como lo que dicen autoridades al respecto.
Porque, y es válido, o sea, es que finalmente un ensayo es un tipo de investigación, pero para este caso tú estás haciendo, digamos, como un gran ensayo donde está contrastando muchas fuentes, incluyendo personas, para poder, digamos, como dar el resultado de la investigación total. Listo, entonces, eh, según las preguntas que yo planteé en la encuesta, Sí. Sobre el tema que yo escogí, también lo relaciono junto con el resto en el tema teórico. Exactamente. Lo único que tú harías, digamos que sería como un capítulo donde hables de las fuentes de los artículos y otro donde hables de las personas que son autoridades que entrevistaste. Y al final, las conclusiones tuyas sería, digamos, como la síntesis de todo lo que investigaste y, y lo que tuviste también, las conversaciones que tuviste con gente que era autoridad en ello, para hablar sobre eso. Listo, profe, muchas gracias. No, dale que para eso estamos y digamos que la idea de este espacio es aprovechar este último como espacio de asesoría para avanzar en ello. Pero entonces, bueno, ahí me había escrito Juan Guillermo también que estaba ahí como con el tema de la investigación. Entonces, voy a correr un poco para poder para que tengamos por lo menos una horita para dialogar de los temas, para hacer un acercamiento muy general, muy global a lo que son las normas APA. ¿Alguien ha escuchado las normas APA? ¿Han hecho trabajos antes en normas APA? Sí, profe, y tengo entendido que eso también cambia cada año. No cambia cada año, pero sí cambia muy seguido. ¿Alguien más ha trabajado en normas APA? Sí, profe, yo he trabajado también con los WhatsApp. Bueno, les cuento que les voy a contar un chiste muy malo. O sea, yo no soy tan bueno en ese tema de contar chistes, no tengo ese don familiar. Pues resulta que hay un cuento que dice que una vez Dios y el diablo se reunieron y el diablo le dijo a Dios, ¿no? Pero pues, o sea, ¿cómo así? Tú hiciste el universo, hiciste las estrellas, hiciste los planetas, hiciste el mar, el cielo, o sea, hiciste todo. Déjame a mí crear algo. Y Dios lo pensó y dijo, bueno, está bien, te voy a permitir que hagas una sola cosa. Y entonces el diablo creó las normas APA. Y eso es un chiste muy de lo académico porque hay una suerte, digamos, como de mitificación, creo yo, y hasta de endemonización de las normas APA que me parece injusto. Porque realmente las normas APA no son tan complicadas. O sea, ¿y las normas APA qué son? ¿Quién me podría decir algo de qué son las normas APA? ¿O qué he escuchado? Profe, pues son como unos instructivos precisos a la hora de hacer investigación documentada para que todo sea igual, que se vuelvan en los mismos lineamientos. No, muy bien, Vladimir, esa es la respuesta, pero y esa respuesta solo le complemento una pequeña cosita, y es que como estamos en un momento en el que las investigaciones, las mayores investigaciones tienen un carácter internacional, entonces es muy difícil, por ejemplo, para una revista indexada, para una revista de ciencia, por ejemplo, una revista de tecnología, que haga una recopilación de artículos de todo el mundo y que cada quien llegue y le envíe el artículo como sea. ¿Por qué? Porque además tenemos ahora una herramienta en Word que tiene miles de fuentes posibles, o sea, miles de tipos de letras, miles de tamaños, miles de colores, miles de márgenes. Y si yo no genero como una normativa, por lo menos mínima, para poder presentar los trabajos, pues cuando yo voy a compilar eso, pues es un problema, porque la revista va a quedar, digamos, como una mixtura de cosas y leerla es difícil. Y además también está el tema de derechos de autor, y es que, claro, la mayoría de las investigaciones, como por ejemplo lo está haciendo Estefanía, pues requieren de la cita de otros artículos, de otras referencias, y entonces las normas APA surgen para poder garantizar que se respeten los derechos de autor, pero que también eso sea muy visible, para que cuando yo haga la revisión del texto, pues pueda saber qué autores estoy citando, qué referencias estoy construyendo. Entonces, digamos que es una normativa, o sea, muy bien como lo dice Vladimir, pero que tiene una intención muy precisa, y es poder homogeneizar las investigaciones, pero porque esas investigaciones hoy tienen un tipo, digamos, como de impacto internacional. Entonces, si me mandan a mí una investigación de Japón o de China o de México o de Noruega o de Colombia o de Chile, pues hay una normativa que va a garantizar como unos mínimos comunes para poder, digamos, como para poder presentar elementos y además también para poder generar investigación. Entonces creo que las normas APA también están
muy mal ponderadas, o sea, son muy criticadas, pero si uno lo mira desde ahí, pues es lo mínimo, o sea, porque de todas maneras uno necesita como garantizar un estándar para poder tener un encuentro académico, una construcción académica de manera global. Como lo decía Anderson, las normas APA han venido cambiando, digamos, a lo largo de los años, pero por fortuna no cambian cada año, porque si no sería una locura, sino que cambian cada cierto tiempo. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó el cambio de las normas APA 6 a las normas APA 7, porque nosotros estuvimos, digamos, como bajo las normas APA 6 hasta 2019, y a partir del 2019 surgieron las normas APA 7 y en esas todavía estamos. Pero digamos, si uno mira, son más o menos 10 años que tiene como cada cambio. Y si les cuento así de manera personal, pues ya lo digo como con mi criterio específico, no creo que sean tan, mm, tan mal, tan difíciles, más bien las normas APA 7 como si eran los 6, porque las normas 6 eran demasiado, digamos, como cerradas en las posibilidades de generar como, por ejemplo, las normas APA 6 solo tenían un tipo de fuente. Sebastián, ¿tú hiciste en norma 6? Sí, ¿Qué profe. tipo de fuente se usaba? ¿Lo recuerdas? Profe, no me Bueno, acuerdo, la en verdad. las normas APA 6 solo era permitido un tipo de Times fuente que es New la Roman, Times New Roman, tamaño ¿qué? 12. ¿Cierto, Vladimir? sí, profe, 12. Bueno, pues les cuento que en las normas APA 7 ya se permiten 6 tipos de fuente. O sea, no es solo el Times New Roman en tamaño 12, sino que te está permitiendo 6. 3 sin serifa y 3 con serifa. Entonces, digamos que es un poco más laxo, o sea, un poco más flexible más bien, en contraste con las 6, me parece positivo. Lo que sí es que hay que tener cuidado, porque no todos los tipos de fuente tienen el mismo tamaño. Entonces, si yo escojo Arial debe ser 11, si escojo Times New Roman debe ser 12, pues hay que tener cuidado de eso, o sea, como la correspondencia entre el tipo de fuente y el tamaño. Es un poco más homogénea, conserva algunos elementos básicos de las normas APA 6, lo que tiene que ver con las márgenes, lo que tiene que ver con la línea de la izquierda, con el tema de tipo de párrafo. Yo, eh, yo no sé si les he contado que yo he trabajado, digamos, mucho tiempo haciendo asesorías de investigaciones, sobre todo de tesis de pregrado y de maestría, y muchas de las solicitudes de ayuda, digamos, como de asesoría que me piden, es sobre ese tema de normas APA. Y me parece por eso que no es tan complejo, o sea, realmente es más bien como de tener cuidado, de tener pauta, de usar las normas APA desde el principio. En este caso no hay tanto problema porque digamos que son investigaciones que se nos irán 20 páginas a lo sumo, digamos 30, pero que si yo tengo una investigación, por ejemplo, una tesis de maestría que puede tener en promedio en referencias, o sea, en lo que se llamaba bibliografía, porque son referencias ahora, unos 60, 70 libros, bueno, entre artículos y demás, digamos unas 100 referencias, 200 referencias, pues claro, convertir eso a normas APA es terrible porque hay ponerle sangría francesa, mirar el tema, o sea, se vuelve maluco. Y si yo tengo una tesis de 200, 300 páginas, 100, 200 citas, entonces a organizar las 100, 200 citas es muy difícil, pero si yo lo hago desde el principio no es, digamos, no va a ser engorroso, porque realmente no es que sean difíciles las normas, sino que pues si yo no lo dejo todo para el final, va a ser dispendioso, o sea, porque gasta tiempo. Entonces es ese tema. Pero les voy a mostrar aquí este portal, que es el que está aquí también en la plataforma de Normas APA. Además hay portal y guía. No sé si lo quieren como portal o ver la guía. Si quieren también les puedo subir la guía acá, la guía de las normas APA. ¿Ustedes qué me dicen? Sí, profe. Listo, mire, aquí, miren, les muestro. Aquí hay dos opciones. Yo les subí en este momento la página, que me parece que es una página muy amigable, pero eso no dice tampoco diapositivas. Bueno, primero por dos razones. Porque es más fácil cuando uno la navega para que ustedes, digamos, vayan viéndola. Y porque la verdad está muy organizada. Es más, de hecho, la misma página tiene tutoriales de YouTube donde explican algunos de los elementos, cómo hacer la portada, cómo hacer la sangría, cómo está el tema del tamaño. Está, digamos, como muy concreta. Pero además también está la guía. Ay, mm,
esto no era, perdón. La guía es... mm, hay una guía, en la misma página de Norma Zapa había una guía. Bueno, ahorita si algo la busco, que la tengo creo que en otra, en, en- en otro curso. Pero entonces aquí, bueno, ahorita les subo la guía también. Pero entonces aquí en la página, por ejemplo, entonces está cómo hacer la portada. Entonces ustedes ven aquí la estructura. Entonces para hacer portada llegan aquí al link. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, en la portada les dice que el tamaño de papel debe ser carta, 254 en todos los lados. O sea, está diciendo eso, que eso lo organizan, digamos, en Word o también en Docs. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la portada? Entonces, para estudiantes, que es lo que nos, para trabajos académicos de estudiantes, que es lo que tiene que ser uno, entonces, tiene que tener número paginado desde la portada, en uno, en la parte superior derecha, debe tener un título del artículo, que debe estar acá, nombre del estudiante, nombre de universidad y curso, nombre del profesor y fecha. Aquí está diciendo cómo se hace, y fíjense que la portada debe ser centrada, ¿sí? Esto es para profesionales que digamos que no nos pasa, digamos como a nosotros, ahí hay unas orientaciones sobre cómo escribir el título, que debe ser corto, bueno, pues son recomendaciones que está bien como tener en cuenta, pero que no son necesariamente obligatorias. Listo, pues mira, ahí ya salimos de portada. Entonces luego dice, bueno, el resumen. Entonces, ¿cómo se hace el resumen? Y aquí te dice, por ejemplo, que el resumen debe ser un texto breve y claro, cómo hacerlo. El abstract, pues es la traducción en inglés del resumen. ¿Y cuáles son las características? Que debe ser preciso, no debe ser evaluativo, es decir, no debe tener las conclusiones, debe ser conciso. O sea, mira que aquí está cómo hacer el resumen en la manera más corta y ya está, hay ejemplos. Sí, entonces, bueno, dice texto, entonces cómo hacer la introducción, cómo es el tema del método, cómo es el tema, cómo poner las referencias, cómo hacer las tablas si las requieren. Bueno, aquí pues está, digamos, como todo como muy detallado. Y aquí, por ejemplo, ya en el tema del formato, está el tema del tamaño de página, las márgenes, el tema del tipo y tamaño de fuente, el encabezado, el interlineado, la sangría, títulos y subtítulos. Yo creo que esto es vamos a ver como esta parte que es como la general, y ya ustedes pues, pueden ir indagando como más allá de eso, pero está muy claro. Entonces, mire, por ejemplo, tamaño de página. Hasta aquí incluso hay una pantallazos de cómo organizar eso acá, y hay tutorial de YouTube de cómo hacer el tema del tamaño de página. Es muy organizada, por ejemplo, esta página, por ejemplo, me gusta mucho. Entonces aquí dice, bueno, el tema de las márgenes también hay tutorial de eso, que son cosas, digamos, como que se pueden hacer de manera fácil, pero que en dado caso está ahí. Aquí lo que les decía, el tipo de tamaño de fuente. Entonces, hay 6 tipos posibles de tipo y tamaño de fuente. 3 con serifa y 3 sin serifa. ¿Qué significa con serifa? Que hay tipos de fuente que tienen serifas, que son como estos decorados al final de las letras, y están las que se llaman sin serifas, que son las letras que no tienen decorados. Y aquí le dice cuáles son las que se dicen. Entonces ustedes pueden escoger entre 6 tipos de fuentes. Pueden hacerlo en Calibri en tamaño 11 puntos. Pueden hacerlo en Arial en tamaño 11 puntos. O en Lucida Sans en tamaño 10 puntos. Pueden hacerlo también en Times New Roman en tamaño 12, como era el formato único hasta el 6. Lo pueden hacer en Georgia en tamaño 11 o en Computer Modern en tamaño 10. Fíjense que aquí les están dando muchas más opciones que las que teníamos con el tamaño anterior. Y aquí dice, pues, digamos, como qué tamaño debería tener si tengo figuras, si tengo código. Por ejemplo, aquí para ustedes que están con el tema de programación, entonces, por ejemplo, dice que para códigos de programación se pide una fuente con menos espacio, como la Lucida Console de 10 puntos o la Courier New de 10 puntos. Entonces les da opciones hasta ahí. En el tema, digamos, como el encabezado y numeración, entonces, bueno, dice que todo debe estar numerado desde la página 1 en adelante, que, bueno, esto es para documentos, pues como para profesionales ya, o sea, para posgrados. Y aquí está el tema del interlineado.
Entonces, en normas APA, como en regla o general, todo va en interlineado doble. ¿Sí? Todo va. Excepto la portada, excepto las tablas, excepto las figuras, excepto las notas al pie de página y las ecuaciones cuando hay ecuaciones. Pero además aquí hay una tabla donde dice, por ejemplo, página de título, puede tener interlineado doble, el resumen también, el texto también, el pie de página es el único que tiene que ser sí o sí es sencillo, y las ecuaciones que deben ser con triple o cuádruple espacial. El resto, todo lo demás puede ser en doble, hay algunos que dan la opción de hacerlo en espaciado sencillo o 1.5, como por ejemplo el tema de las tablas, lo mismo las figuras, pero fíjense que aquí está la tabla donde me dice que todo debe ser doble, exceptuando las páginas que deben ser con espaciado sencillo y las ecuaciones que deben ser triple o cuádruple. Ya, ahí está. Está. Y nos dice, por ejemplo, que entre párrafos no hay líneas extras, o sea, no hay como tabulación entre párrafos, sino que termino el párrafo e inmediatamente sigo con el otro. ¿Cuál es el tema que se llama alineación y sangría de párrafos? Si voy muy rápido, si tienen alguna duda con ello, no, díganme de una, pues alzan la mano o abren el micrófono porque me parece muy importante tener pues como estos elementos claros. Sin embargo, creo que la página permite como ir desarrollando ello. Entonces, ¿la alineación cuál es? En norma APA, todos los textos deben estar, exceptuando la portada, alineados a la izquierda. Todo lo demás está siempre, o sea, todo lo demás siempre está alineado a la izquierda. Mira, lo único que las excepciones, bueno, la portada, que el título debe estar centrado, en los títulos, subtítulos, en algunos niveles, aunque ahorita lo vamos a ver, algunos van también centrados. Y en el resumen hay una particularidad, y es que la primera línea del primer párrafo del resumen va sin sangría. Bueno, en las citas en bloque, que son de más de 40 palabras, todas van con una sangría específica, eh, lo mismo, digamos, que las tablas y demás. Aquí hay un elemento que es lo que quiero explicar, que es lo que se llama la sangría de párrafo. ¿Qué es lo que pasa en todas las normas APA? Cuando yo comienzo un nuevo párrafo, eso debe tener una sangría que es de media pulgada o 1,27 centímetros, que es, mejor dicho, una vez un tap. O sea, utilizando la tecla tab, o bueno, si ustedes pueden configurar el estilo de párrafos para que tenga esa sangría con ese espacio, pues mucho mejor. ¿Cuál es la única excepción a esa sangría de párrafo? En el resumen. En el resumen, no me pregunten por qué, la verdad no sé por qué está esa excepción, pero cuando ustedes inician el resumen, ese resumen va sin esa sangría. De resto, todo lo demás, cada vez que ustedes inicien un párrafo, va a iniciar con ello. Como no hay espacios entre párrafos, es necesario que siempre esté la sangría porque es la manera de distinguir cuándo termina un párrafo y empieza otro. Entonces, es muy, digamos, como importante este tema de la sangría para la construcción del documento. Igual estoy dando pues como elementos generales de estas normas APA que son las 7, que esto por ejemplo se conservan de las normas APA 6, o sea, eso estaba tal cual en las normas APA 6. Y en los títulos y subtítulos pues siempre hay una jerarquización que dice, por ejemplo, si es un título nivel 1, que es centrado, que es, digamos, como para títulos principales, entonces yo digo introducción va centrado, cuando yo digo el título del capítulo va centrado, cuando yo digo el título del marco teórico va centrado, eh, pero cuando son de nivel 2, cuando digamos ya son subtítulos, entonces va a ir alineado a la izquierda sin sangría, pero cuando estoy, digamos, en nivel 3, nivel 4, nivel 5, tengo otras, digamos, diferencias. Aquí hay un ejemplo que me parece muy claro. Entonces, por ejemplo, aquí está en el título. Entonces, aquí aparece, miren, central. Pero cuando es nivel 12, o sea, es decir, un subtítulo, fíjense que está alineado a la izquierda sin sangría. Cuando está nivel 3, alineado a la izquierda sin sangría y en cursiva. Y cuando es nivel 4, fíjense que ya está con sangría, pero además incluido dentro del texto. Y el nivel 5 es también incluido dentro del texto con sangría, pero en cursiva. Miren que ahí está el ejemplo muy claro sobre eso. Igual no creo que los trabajos por el tema de la dimensión del ejercicio que estamos haciendo llegue a tener, pues digamos, más de nivel 3 creo, pero es importante que vayamos mirando ello. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe.
Profe, sí, yo tengo una pregunta acá que mientras usted iba haciendo eso, me surgió. Claro. Cuando uno tiene como todo el contexto de la investigación, eso se hace, todo lo de las normas APA se hace antes de empezar a digitarlo o cuando usted ya tiene escrito todo el texto en Word, empezar a organizarlo según lo dictan las normas APA o a medida que se va haciendo se van implementando las normas. Anderson, por recomendación, o sea, no te estoy diciendo que sea obligatorio, pero yo sí recomiendo que se haga desde el inicio. ¿Por qué? O sea, para nuestro caso, como les decía, como son investigaciones muy cortas, no es tan problemático que lo hagamos al final. De hecho, lo estamos haciendo al final porque, pues, fíjate que les estoy contando esto cuando ya tienen que entregar el trabajo la próxima semana, pero porque sé que digamos que es fácil hacerlo. Pero piensa, por ejemplo, en la investigación. En mi caso, por ejemplo, el trabajo pregrado, un trabajo de 90 páginas y tenía por ahí unas, no sé, 50, 60 citas. El trabajo de maestría tendrá por ahí unas 200, 300 páginas. Entonces, si yo dejo eso para el final, voy a tener que gastar mucho tiempo en organizar las normas y en ese sentido sí es mucho más fácil hacerlo desde el inicio. Es decir, la recomendación es que siempre las pongas desde el inicio para no complicarme a lo último. Solo hice esto así, bueno, primero porque hay, digamos, como una jerarquía en los contenidos, que por eso, digamos, lo trabajamos hasta estas alturas, pero segundo, porque, digamos, como el volumen de lo que vamos a hacer nos permite hacerlo. Pero si me preguntas a mí, la recomendación es siempre, antes de ponerse a escribir, tener claras esas normas. Configurar la página, escoger cuál fuente voy a trabajar. Todo el documento va a hacerse siempre en la misma fuente, solo varía el tamaño para los pies de páginas, para las ecuaciones, para las gráficas, pero en general digamos que esa configuración de página te va a servir, el tema de la sangría solo la vas a omitir para el resumen, entonces si tú haces eso de una vez es mucho mejor. El mismo tema de las referencias, entonces yo voy teniendo la bibliografía y voy haciendo las referencias bibliográficas en el formato que es en normas APA para que cuando ya yo tenga todo el trabajo no tenga que ponerme a buscar si lo hice como era o no. Entonces creo que la recomendación sí es esa, desde el inicio tenerlo siempre así. Y Listo, entonces, profe. no, muchas gracias por la pregunta, entonces, me parece importante. ¿Cómo se hacen las referencias? Fíjate, aquí tiene el formato ya actualizado para normas APA 7 que tiene algunas diferencias con normas 6. ¿Cuáles son? Que tiene los dos apellidos. En normas APA 6 solo era el primero. Entonces aquí no va a ser solo el primer apellido y las iniciales. Antes en normas APA 6 era el primer apellido, inicial del segundo apellido e inicial del nombre. No, en norma 7 son los dos apellidos, coma, inicial del nombre, punto, año, título, eh, título. Luego de eso, entonces, editorial, país. Fíjate que aquí lo tiene. Entonces, apellidos, Carrión y Carrión, coma, iniciales de los nombres, año, título del texto, editorial, lo podemos dejar ahí. Pero si tú bueno, de hecho está mucho más corto que el Normas A6 que tenía además de editorial País y tenía editorial y País. Aquí solo dejamos, digamos, como el editorial. Fíjense, aquí está entonces apellido, solo pone uno, nombre, año, título, editorial. Editorial es, por ejemplo, editorial o entidad, porque a veces, por ejemplo, la Universidad Remington, como la universidad es en sí una institución, pues se puede poner así. Y eso sí, las referencias tienen una sangría especial, que es lo que se llama sangría francesa, que es la referencia que tiene, digamos, como ustedes la pueden configurar también en el Word, que es una sangría de 1,27, si no estoy mal. Sí, 1,27 centímetros, que es lo que se llama, que incluso en el Word, incluso en el de Docs también aparece, ustedes ponen sangría francesa y de una vez se la acomodan. Y eso solamente para la parte de referencias, que es la última parte, donde entonces, por ejemplo, Estefanía pone todos los autores que leyó y los va a poner. Debe ser en orden alfabético, por apellido, entonces el apellido más, del menor apellido al mayor, organizan ello. Entonces dice información del autor, año, información del título, información de la fuente. Miren, aquí está. ¿Sí? Cuando de pronto no tienen la información completa porque lo sacan de un link, por ejemplo, entonces ponen la información que tienen.
que tienen. Por ejemplo, ustedes buscan un artículo, pero ese artículo no tiene el autor, pues ponen el nombre del artículo y ponen recuperado de 2 puntos y el link de donde lo sacaron. Ya, o sea, no es tan complicado. Aquí es cuando son muchos autores, es necesario ponerlos muchos. Bueno, ahí hay unos como unos elementos cuando tiene más de 20 autores, cuando tiene hasta 20 autores, bueno, ahí, pero creo que no va a ser nuestro caso. En todo caso, en la página está todo muy explicitado. Y aquí además está cómo sacar la referencia de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Google, o sea, todas las posibles referencias que ustedes pueden sacar. Aquí les dice cómo citarlos. Y miren que ahí está. ¿Alguna duda sobre ello? No, señor. Listo, ¿no? Entonces, pues digamos como que la idea era como acercarnos un poco a ello, el tema de las normas APA, también hacerlo sin, sin, digamos, cierto, no sé, ¿les pareció muy difícil? Sí, ¿Sí? ¿Sí te parecieron muy, algo densas, Estefanía? Anderson también. Pero yo creo que también hay como cierta exageración con ese tema de que las normas APA son del diablo. O sea, yo creo que sí tiene su grado, digamos, como de rigor, más bien, pero no es dificultad, es más bien de que son muy precisas. O sea, es como de un tema más como de organización que dificultad, creo yo. Porque hay ciertos miedos y, por ejemplo, en investigaciones de tesis hay muchas personas que les devuelven, ustedes no saben cuántas veces un trabajo porque no cumplen con las normas APA. Y tengo un caso específico, no voy a dar nombres, de una especialización muy bien hecha, además, muy bien desarrollada, o sea, hablando de la investigación como tal, y se la volvieron varias veces y me dijo, no, Edu, ayúdame con esto, y yo, listo, y en 3 horas, menos de 3 horas, organicé ese documento en Norma FAPA, un documento por ahí de 60, 70 páginas. Y listo, quedó aprobado. O sea, fue una cosa que no me parecía como tan difícil, pero siempre hay como cierta, como se generan ciertas prevenciones, como cierta mistificación o mitificación más bien de las normas, a veces sucede que se generan como esas distancias, pero yo creo que si nos acercamos a ellas sin tantas, digamos, como prevenciones, los podemos trabajar de manera como más agradable. Bueno, eso es lo que pienso yo. Entonces, bueno, ya son las 7:35, tenemos un poco menos de una hora. Si quiero escuchar esos estados del arte de esas investigaciones que ya estamos, digamos, como en ciernes. Entonces, nada, ¿quién quiere iniciar? Para ir hablando un poco de ellos, aprovechar como este último encuentro. ¿Inicias tú, Juan Guillermo, que me habías dicho que querías hablar de ello? Juan Guillermo. Bueno, ¿quién quiere iniciar para esta última parte? Sin miedo, mire que la idea es aprovechar como para poder hablar y dejar listo el documento para que en el cierre tengamos todos un 5. Mm, profe. Dime, Estefanía, dale, inicia tú, dale. En el tema de las referencias, Sí, eh, se copia la parte, pues yo sigo con lo del tema teórico, lo sí. del marco teórico. Yo copio la referencia como tal que se acerca a mi hipótesis o a mi problema y lo especifico o solamente especifico la referencia. Por ejemplo, pero tú la vas a sacar de internet, por ejemplo. Sí, Pásame un link. Envíame aquí al chat del Meet uno de esos links que tú tienes de referencia y te muestro cómo hacerlo. bueno. Dale. Voy a abrir aquí un Docs, por ejemplo, para mirar ese ejercicio. Y los que me dijeron que estaban desde el celular, estoy aquí con el correo abierto también para que me lo envíen.
copié el link de una referencia que es muy similar a la pregunta que yo me hice. Vale. Entonces voy a reactivar otra vez el tema de mi pantalla para mostrarles a todos cómo hacer eso, que no es, que si bien requiere, digamos, como de cierta organización, pues no es tan difícil. Entonces, digamos que las normas APA nos dicen algo. Entonces, tú estás aquí, por ejemplo, te felicito porque estás usando estás usando una cita, pues, de una entidad, digamos, como de reconocimiento, que es la universidad externada, o sea, no estás citando de cualquier lado, sino que es alguien que es autoridad en ello. Entonces, tú estás hablando, por ejemplo, eh, tú estás hablando. Entonces, voy a hacer un ejemplo como muy hipotético para ello, no es que sea así. Entonces, por ejemplo, tú dices, eh, la inteligencia artificial ha suscitado muchos interrogantes, muchos interrogantes, y yo sabía sus alrededor de su impacto en la sociedad. Sí, estoy echando carreta, pura y física. Tal como lo dice, entonces tú pones aquí, por ejemplo. Eh, eh, ¿Esto de qué fecha es? Ah, mira, aquí está. Ah, no, pero está usando referencia, ¿cierto? Entonces él dice, tal como lo dice. Arriba también está la Ah, sí, ya, fecha. listo, exacto. Caballero Martínez, ay, con Z, perdón. Martínez 2020. Entonces tú citas acá. Hay una cosa en las normas APA que dice que cuando es de más de 40 palabras, debe ir todo en sangría francesa. Entonces tú pones aquí. Copias, digamos esto que es la parte que vas a poner ahí, le das pegar y lo pones aquí. Obvio, todo debe estar como en el mismo tipo de letra. Entonces estamos hablando que cuando es Arial que te da mayores, Arial es 11, ¿cierto? Y cuando es párrafo vaca, que es con tab, que es la sangría, digamos, es la sangría tradicional. Y aquí, entonces, lo que yo hago es poner, creo que es formato, aplicar línea de placar sangría, y mire que aquí, opciones de sangría, aquí me dice sangría especial, yo pongo francesa, aplicar. Listo. Lista la sangría acá. Lo que hago es que poner todo el documento aquí en ese tipo de sangría. Listo, solucionado aquí esta parte. Ya está aquí la sangría de esto. Todo esto está alineado a la izquierda también. Ahí ya lo hice. Listo. Esto es, digamos, como tu cita, ¿cierto? Porque es algo de más de 40 palabras. Pero entonces en la página de referencias, que es, digamos, como tu pregunta, te lo estoy poniendo acá, digamos, como ejemplo. Entonces tú en la página de referencias, que es una página aparte, iría aquí, entonces referencias, eh, bueno, como es un título, entonces referencias debe estar. Yo sé que esto es un poco aburrido, pero me parece como muy importante que lo tengamos claro. Entonces, referencias debe estar aquí, esto sí debe estar alineado a la izquierda, y entonces tú pones aquí. Entonces, Caballero Martínez J. Entonces, el autor es Caballero Martínez, J. Punto, aquí el año, que aquí está 2020. 2020. Luego de eso, entonces va otro punto, y luego aquí el título. Control C, pegar sin formato. Listo, listo. Recuperado de dos puntos. Link. Poner acá. Control V. Ya. Y esto entonces va en sangría francesa. Ya.
Listo, Estefanía. Así hiciste la referencia. ¿Qué tal? Gracias, profe. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Pero ahí donde usted pegó el artículo, bueno, la relación Ujú. del artículo, ahí mismo especifico. Claro, porque es que, o sea, es que aquí estoy, o sea, digamos que aquí lo que dice aquí arribita es el marco teórico. Entonces, por ejemplo, esto lo escribiste tú, porque tú eres la que está hablando, bueno, o yo como investigador. Entonces, yo voy a citar al autor, entonces lo pongo acá. Entonces, como dice Caballero Martínez 2020, tal cosa. Y sigo en otro párrafo porque ya estoy, digamos, desarrollando el marco teórico. Pero entonces, todo lo que yo cito en el documento debe estar en las referencias. Muchas cosas que están en las referencias puede que no estén citadas tal cual en el marco teórico y es válido, pero sí o sí, todo lo que yo cito en el marco teórico debe aparecer en referencias. Ya. Listo, profe. Entendido. Listo, no, no, no. Muchas gracias porque este encuentro es para eso, para aclarar todas esas cositas de forma. Igual, si de pronto se equivocan un poco, no se preocupen, no voy a ser tan rígido en esa parte. Sí voy a calificar y sí les voy a hacer anotaciones, pero pues no es lo fundamental. O sea, para mí lo fundamental hoy es el tema de dar cuenta del proceso investigativo. Pero bueno, eh, ya hay con esa duda de Estefanía, ¿alguien más que tenga, digamos, como el tema de la investigación, que me parece importante aprovechar? Y nos quedan 45 minutos para poder mirar esa última fase de estos procesos, antes de la presentación de la próxima semana. No, noto mucho silencio ahí. Vladimir, no sé cómo vas con ello. ¿O están todos bien? Porque si están todos bien, pues sigo explicándoles todo este tema de normas APA esos 45 minuticos, pero sí me parece importante como poder tener un espacio como para dialogar con ustedes esos procesos de investigación que tienen. Profe, yo tengo otra duda. Claro, dale, Estefanía, aprovecha que este espacio es tuyo. Bueno, en la parte de analizar las respuestas del cuestionario o de la encuesta, Ujú. se debe analizar cada pregunta, ¿cierto? Eso debe ir en el marco teórico. Pero si, por ejemplo, hay preguntas que son abiertas y cerradas, las cerradas son más fáciles de analizar por porcentajes, ¿cierto? Pero cuando son abiertas, no sé cómo analizarlas. Dale, igual Estefanía, o sea, no es que vayan necesariamente en el marco teórico, lo que pasa es que como tu investigación es sobre todo teórica, entonces la primera parte de ese marco teórico, que es como esa información general, tú lo que estás haciendo es contrastar toda esa documentación que tú tienes con unas preguntas específicas, que son de tipo cerrado y de tipo abierto. Tú debes coger cada pregunta, ¿sí? Y hacer un análisis de cada pregunta. Lo que pasa es que es mucho más sencillo hacer análisis de las preguntas cerradas porque la información es más concreta. Pero cuando la pregunta es abierta, lo que pasa es que el análisis es más amplio. Entonces tú lo que haces es decir, bueno, por ejemplo, esta pregunta se puede, digamos, la persona encuestada nos está diciendo o está diciendo tales cosas y eso indica que la percepción del entrevistado es que la inteligencia artificial es algo que debe ser, digamos, debe ser controlado para que no termine construyéndose o formándose una situación de invasividad de las personas en su cotidianidad o en su intimidad. ¿Sí? O sea, no cambia el análisis. Lo que pasa es que como la pregunta es abierta, tú tienes que tratar de centrar lo más posible esa pregunta. Ah, ya entiendo. O sea que, digamos, explico una pregunta abierta, es como ponerme en los zapatos de esa persona y explicar lo que él puso, o sea, no de mi forma de ver, sino de la forma de ver como lo explicó él. Exactamente, Estefanía. Independientemente de que sea cerrada o abierta, la investigación siempre tiene que ser, digamos, uno muy objetivo en cómo, en analizar las respuestas. Entonces tú tratas de ser muy distante. La analizas mucho si puedes, pero siendo muy objetivo con ello. Ya en las conclusiones, pues digamos que ya es más fácil porque ya sí es tu lectura de todo lo que se hizo.
Siempre hay, obviamente, cierto nivel de objetividad, pero en la parte, digamos, como en las conclusiones, tú puedes tener como más libertad para decir, porque es todo el tema, digamos, como el resultado total. Pero en la parte de las preguntas, tú sí o sí tienes que ser muy, digamos, como prudente a la hora de que tu voz no se oiga mucho ahí, porque de todas maneras la idea no es no permear, digamos, la investigación. Entonces, realmente lo que cambia entre cerrada y abierta es que las abiertas son más difíciles de analizar porque tienen más contenido y es más difícil mostrarse imparcial en una pregunta abierta, pero el ejercicio es el mismo. Listo, profe, gracias. Listo. Y entonces digamos que entonces tú tienes dos partes en la investigación. La parte del marco teórico, que es estas citas, por ejemplo, que me pasaste aquí, que es todo el tema, digamos, como general, global, y ya la parte de la investigación, en donde sería, entonces, marco teórico y luego, bueno, para poder contrastar estos elementos, se desarrolló una investigación haciéndoles preguntas a tales personas que son académicos, que son referentes en este tema de la inteligencia artificial en el departamento, y ellos respondieron lo siguiente. Entonces, coges cada una de las preguntas. ¿A cuántas personas entrevistaste al fin? Alcancé a entrevistar a 8. Perfecto, entonces coges. De la primera pregunta, estas 8 personas respondieron tal cosa, lo que significa que la mayoría de las personas, o sea, y muy bien, no, está muy bien, con 8 es muy bien. Bueno, profe. Dale, igual no te preocupes tanto, Estefanía, o sea, yo quiero ver cómo ese proceso, pero si para el próximo viernes todavía tienes, digamos, como lagunas y eso, el próximo viernes la idea es como aclararlo todo, o sea, con el tema de los resultados, mirar qué baches hay, qué vacíos hay, porque la idea de este espacio es eso, o sea, es poder identificar errores. Entonces, si de pronto crees que hay cosas que te quedan ahí como en el camino, el próximo viernes lo corregimos y las críticas que pueda que te haga o que les haga a todos ustedes no van a ser críticas negativas. Sentido que no, profe, entonces me va a quedar en uno porque ustedes no. O sea, esa no es digamos, como el ejercicio, la intención con la que quiero trabajar, sino más bien es retroalimentar esos procesos para que cuando estén de cara a las investigaciones tengan todo ese material, a las investigaciones de largo aliento, tengan como todo ese material preciso. Entonces no te preocupes por ello. Está bien, profe, muchas gracias. Dale. Estoy preocupado por los demás, no sé. Ah, bueno, Vladimir. Vladimir, ¿vas tú? Vladimir, ¿vamos contigo? Profe, Sí, dale. ¿me escucha? Sí, sí. Profe, yo le envié el documento por correo. Sí, ya lo La tengo aquí. investigación mía, pues, me respondieron, me respondieron 8 personas en la encuesta. Muy bien. Aún no estaba, pues, la información en el documento, estoy organizando. Y también estoy organizando la información del marco teórico. Encontré, pues, como muy buen texto de eso. Solo falta organizarlo. Y lo que voy a hacer Mm, es, pues, ahí lo que encontré del marco teórico es que en ujú, Colombia existe un libro rojo. Ese libro, ujú. todas las especies están amenazadas y su estado de conservación, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es analizar esa información y contrastarla con la información que encontré acá en la vereda para mirar el estado de las aves de acá. Listo. Sí, lo estoy viendo. Te falta el análisis de las preguntas, de las respuestas. Sí, señor, y también ingresar la información que encontraba el marco teórico. Listo, listo. Pero por lo menos aquí, por ejemplo, si quieres leo la parte de la introducción, si no te molesta. Bien pueda, profe. Listo, entonces recordemos que Vladimir está con todo ese tema de la conservación de las aves, en este caso el Real Bergel Finlandia, Quindío, Colombia. Mira que ahí está especificando muy bien eso de que en el título esté muy especificada la investigación, porque eso ya, yo voy a leer eso y yo ya sé de qué trata. Entonces, ¿de qué trata esa investigación? Sobre importancia y conservación de las aves en Real Bergel Finlandia, Quindío, Colombia. Ya, o sea, ahí está todo, no tengo que ir más allá. Es casi que un resumen de la investigación, ¿sabes? Una síntesis precisa, o sea, es que los títulos son eso, es una síntesis de la investigación y creo que ahí ya uno ve eso muy claro. También para que todos los que estén ahí como que miren ello, por ejemplo. Este tema eh, de estas citas que tienes aquí, ponlas en la parte de abajo, las puedes poner en una página independiente si quieres, o sea,
que esté la portada, luego esto y luego el Profe, índice. Dime, Vladimir. lo que pasa es que yo estaba leyendo la portada para estudiantes y luego leí para profesionales, perdón. Sí, Y entonces, no sé, obvié la de para estudiantes y concentré en la profesionales. Cuando ahora me quedé ver que ha hecho esa. La ya, cita la quise poner como una nota como autor. ya. Ah, ya entiendo, no, pero igual tú puedes poner las citas, yo no tengo ningún No se, problema. Dime, no te escucho bien. no se podrían dejar ahí. No No te, se, la portada debe estar sola, o sea, si las quieres poner, tienes que poner una página aparte. ah, listo, profe. Listo, ¿no? Quedaría hasta lindo, pero entonces la portada independiente, en otra página estas dos citas y ya en la otra página el tema del índice. Y ya, y así queda bien. Recuerda que, por ejemplo, el resumen no tiene sangría, entonces el resumen tendría que estar acá, todo alineado a la izquierda, tanto en español como en el abstract en inglés. Bien el tema de palabras clave, resumen bien, es un resumen muy corto. En esta investigación se busca conocer el punto de vista de los habitantes de la área del Vergel, municipio de sobre la importancia que tienen las aves en el medio ambiente y la necesidad imperante de su conservación para que futuras generaciones gocen de esta riqueza natural. Muy buen resumen, muy preciso, muy digamos, lacónico, es muy corto. Y aquí está con el tema de la introducción. Entonces, las aves son un grupo bastante diverso. ¿De dónde sacaste estos contenidos, Vladimir? ¿Es argumentación tuya o te basas en algún libro para trabajar? Profe, pues la verdad, gustó un poco, pues, sé sobre la importancia, pero sí me fijé un poquito como en la manera como para redactarlo. Y acá Ya, tengo aparte, en otro documento en Word, estoy haciendo las referencias para luego realizarlas. listo. Sí, pero digamos que ahí lo que hicimos con Estefanía te ayuda un poco. Sí, profe, mucho. Listo. Conocer la postura de los habitantes de la área Vergel, solo sabes que está en el sector bien. Está muy claro. Y fíjense todos cómo está, digamos, como que el orden del documento. Entonces, título, el índice, luego el tema del resumen con el abstract que es en inglés, abstract, perdón, luego la introducción corta, mira que son 4 párrafos, puede ser un poco más corta, y ya los objetivos, que esto ya se tenía hecho, entonces objetivo general. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Conocer la postura de los habitantes de la área del Vergel, sobre las aves que habitan este sector, su importancia en el ecosistema y la necesidad de su conservación. Muy claro el objetivo general, ya sabemos cuál es el tema de esta investigación. Los objetivos específicos, que estos elementos, cuál es el tema del método. Entonces se va a usar las encuestas de opinión, donde mediante una serie de preguntas trae información para el presupuestar análisis, cuestión de una serie de preguntas a realizar. Bueno, eso está bien. Recuerda, Vladimir, trata de tener el tema del marco teórico acá. O sea, aquí iría el marco teórico y luego el marco teórico trabajarías todo el tema del método de investigación. Ah, bueno, profe, listo, gracias. Listo, entonces entonces uno que hace toda la teoría, que es lo que me ha dicho que hay un estudiante, decía primero la cháchara, donde tú precisas las categorías. Entonces, ¿qué entendemos por conservación? Ese tema del libro de rojo de las aves en Colombia, que es parte de eso. Y luego, entonces ya empieza, bueno, la investigación. Entonces, la investigación se hizo sobre este es el método de investigación, estas son las preguntas. Y luego, si quieres, dejando esto así, está muy bien, empiezas a hacer el tema de los resultados pues, de la investigación. Entonces, de la pregunta 9, de la pregunta 1, los 8 encuestados, ellos respondieron ellos, o sea, así. Y al final, después de este tema de la Profe, una investigación, pregunta. dime, ¿Se podría, después de cada imagen como tal de la pregunta, hacer como el análisis o la síntesis de esa pregunta misma? O debería sea, ser una así. por una. Sí, de hecho debe ser así. O sea, cada pregunta tú le debes hacer el análisis de la pregunta. Y al final, tú haces la conclusión general de ese análisis. Entonces, a cada pregunta, lo dicho, casi que la investigación es por cada gráfico, un análisis de ese gráfico que debe ser mínimo un párrafo. Y al final de todas las preguntas, como una conclusión, que es una lectura general de toda esa investigación. Ah, listo, profe, correcto. Vale, muchas gracias. Sí, no, muy, muy valiosa esa pregunta porque ese es como el orden como se debería como construir. Ahora,
También volvemos a lo de los primeros encuentros. No hay un único método de investigación, este es, digamos, como un formato, pero hay otras, yo he visto muchas investigaciones que de hecho son más, digamos, como más simples en el sentido de que no tienen una estructuración tan precisa, pero que igual siguen siendo válidas. Entonces les cuento que de todas maneras esto es como un formato que es útil porque permite pues tener como un camino para poder construir los documentos, pero no significa que es una camisa de fuerza en la medida en que es la única forma en la que lo van a presentar. Si tiene otro formato un poco más sencillo, es válido, no va a haber, digamos, como tanto lío con ello, pero en caso de que no estén como tan familiarizados con eso, sí es mejor empezar como de esta manera. Entonces, no, Vladimir, yo creo que vas bien. Esperemos que, no sé si tienes alguna duda sobre esto para aclararla acá, o si no, ya irnos al, al, al- a la plaza de aquí al próximo viernes con lo que entregues. Profe, no, de momento no tengo, ya sería acabar de información y cerrar bien. Listo, no te preocupes. Y Juan Guillermo, ¿cómo estás? Me dices que se te cayó el internet, pero pues tú tenías algunas preguntas, no sé si puedas hablarlo desde ahí. Profe, ¿me escucha? ¿Sí, te escucho bien? Ah, listo, entonces le comparto pantalla, pues para mirar qué me hace Sí. falta. Si te dan los datos bien o si no me mandas el texto al correo, yo lo visualizo desde acá. Miramos a ver. Ahí la ven. Sí, ahí lo estoy viendo. Ujú, ujú. Bien, muy Pregunta, bien. problema, hipótesis. ¿No? Objetivos, marco teórico. Ajá. La introducción, no sé si es que muy cortica. Si lo puedes alargar un poco mejor, porque la idea es que la introducción se haga como en una página específica. Entonces, por lo menos otro párrafo más largo y ya abajo el tema de preguntas. Pero si no, dale, o sea, tampoco es pues, como camisa de fuerza. Ujú, objetivos. Ujú, muy bien. Marco teórico. Te falta lo del marco teórico. Sí, sí, ya, sino que esa es la delimitación, pues que es el espacio, el tiempo y... Ah, sí, pero por eso es después. O sea, primero el Ah, marco sí, teórico, que es todo el tema de la carreta. Ah, bueno, ahí de pronto en los antecedentes también. Listo. Ah, no, pero ya tienes parte del marco teórico, sí. sí, esto es Ya, saqué pues las conclusiones, te faltas ya. las, las Referencias. referencias, sí. Ujú. Y acá los anexos, las preguntas Ah, y el texto. ya, aunque esos no son anexos Pues necesariamente. O sea, el análisis. por eso, pero eso no va en anexos. Ese análisis va ahí en la parte de investigación. O sea, después del marco teórico iría todo ello. Como antes de las conclusiones, mejor dicho. Ah, listo. Y de último la conclusión. Exacto, exacto. Entonces, acá puse pues todas las preguntas, la Ujú. pregunta abierta, cómo fue la infancia, acá pues el texto, el análisis de cada una, sobre las preguntas cerradas. eh, y listo, profe. Sí, digamos que tú en anexos pondrías que, en dado caso, podrías poner, digamos, como las pantallazos de las preguntas como tal o de algunas de las personas que entrevistaste, pero en este caso, como las preguntas es lo que tú estás analizando uno a uno, entonces lo pondrías ahí porque es parte de la investigación, porque tú estás mostrando todo el proceso. Entonces iría, digamos, como ahí antes de la conclusión. Ah, listo, profe. Y podrías poner en los antecedentes ahí en el marco teórico. Donde dice marco teórico, pones los antecedentes y luego algo más de carreta del marco teórico, porque ahí creo que es que va. Y luego ya sí va todo el tema de la investigación. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Listo. O sea que de último debe ir las conclusiones y luego las referencias. Exactamente. Después pueden ir los anexos, pues los anexos que pueden ser fotos, pueden ser de pronto.
los formatos como tal de las preguntas. Lo que pasa es que el anexo es cuando uno hace las preguntas, entonces también los anexos son como las evidencias. Entonces, como que las evidencias de que eso sí fue cierto y no como que yo me estoy inventando eso. Entonces, uno pone al final todo eso. El tema de, no sé, de algunos elementos, por ejemplo, cuando uno hace encuestas y va y toma fotos, entonces para mostrar el lugar, pues elementos que no están, digamos, como tan centrados en la investigación, pero que es importante como darlos a conocer en caso de que yo considere importante hacerlo. Por ejemplo, él muestra que las gráficas en los anexos, esas gráficas no es necesario ponerlas debajo del marco No, esas teórico. gráficas deben ir ahí en la parte de investigación, o sea, eso es el centro de la investigación, de hecho. Entonces, todo porque es lo que te está permitiendo dar cuenta de lo que estás analizando. Entonces, vas arriba. Listo. ¿Listo? Y bueno, no sé, Anderson, Hernán Darío, Goyeneche, ¿cómo vamos con ello? Bien, profes, ya le comparto pantalla, es que está organizando, pues tengo como un borrador, digamos así, entonces, Pero estás bien con todo. sí, sí, señor, pues está organizando y, por ejemplo, poniendo pues más claro la parte del marco teórico. Ya. Te escucho mucho como retorno, no sé. Así pues que estoy en un lugar con tal vez mucho eco. Da- Está en mi pantalla. Dale, dale. Ahí estás compartiendo pantalla. Ajá, listo. Entonces, pues yo lo tengo, como le digo, pues como un borrador, entonces pues tengo todo como un poquito desordenado, ¿no? Pues no tengo aún el orden de cómo debe ir el archivo. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo de, de que en un principio había yo escogido pues el tema de la inteligencia artificial, pero pues al ver de que ya ese tema ya lo tenía pues otra persona, entonces opté por el de la clonación, ¿cierto? Sí. Eh, Después, pues yo lo hice como un paso a paso, ¿no? Entonces, después se escogió pues el tipo de investigación, las delimitaciones y los objetivos generales específicos. Entonces, para este caso, mi investigación fue mixta, ya que los resultados que obtendría serían tanto atributos y los cualitativos, porque eh, tengo una pregunta abierta que es de opinión, ¿no? De lo que piensan los demás, entonces en este caso pues sería cualitativo y numéricos, pues ya que eh, el resto de mis preguntas son preguntas cerradas, preguntando edad y género y si estaba de acuerdo o no con, con, con algunos temas, ¿cierto? Tengo de las delimitaciones, ¿no? La del espacio, que desde el principio pues yo había pensado hacerla acá en 2 quebradas, la del tiempo, que fuera de la población, ¿cierto? En jóvenes y como los rangos de edad y adultos, también los rangos de edad. Los objetivos, el objetivo general, tengo que es estimar cuál es el grado de aceptación acerca de la clonación entre personas jóvenes y adultas. En el municipio de Dos Quebradas he realizado un grupo de entre 20 y 30 personas. Como objetivos específicos tengo conocer cuál es el rango de edades donde más y menos se acepta la clonación humana, saber cuál es el aspecto por el que están de acuerdo o desacuerdo con la clonación, identificar cuál es el género que está más y menos en desacuerdo con la clonación. Después tomé lo del método de la investigación, ¿cierto? En este caso escogí estaba entre el descriptivo y el explicativo, pero entonces pues según lo que habíamos visto, el explicativo, aparte de recolectar la información, ¿cierto? De escribir eso también, de escribir la información que tengamos, buscar explicación. Buscar explicación. Entonces, pues yo, eso fue lo que puse ahí, ¿no? Ya que con la información recolectada, además de escribir el fenómeno, se trata de buscar la explicación de por qué las personas aceptan o no el proceso de la clonación. Bueno, lo de la parte de los resultados, ¿cierto?
Entonces los resultados obtenidos se basan en el número de participantes de 20 personas y son los siguientes. Entonces tengo pues acá, pues tengo digamos así, las gráficas, pero entonces obviamente pues tengo que explicar cada una de las gráficas, ¿no? Edad, género, la pregunta y los porcentajes, explicar cada una, es lo que me falta. Ahora con lo del marco teórico, yo tenía lo siguiente, entonces cuando se habla sobre el tema de la clonación existen diferentes tipos de clonación. Entonces según la información recopilada por el Instituto de Biotecnología, ¿cierto? De la Universidad de Granada, España, y puse pues lo que estamos viendo ahorita de la persona pues que el autor estaba viendo y como no encontraba, o sea, no estuve revisando en todo la página y no encontré fecha, entonces pues ahí se decía según las normas de que había que poner SF sin fecha, ¿cierto? Y eh, puse pues la parte de que dice que en el contexto al que nos referimos, clonar significa obtener un individuo a partir de una célula o de un núcleo de otro individuo. Entonces pues es como la primera como cita de lo que yo había buscado el marco teórico. También, por ejemplo, busqué en un instituto de Estados Unidos, ¿cierto? El National Human, el Instituto pues, Nacional del Genoma Humano, ¿cierto? Investigación. Este sí tenía el año, ¿cierto? Entonces aquí la parte que cita es que el término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico y pues estaba complementando de los procesos o en que ya se había hecho pruebas, ¿cierto? Y pues tenía acá ya una de las referencias, que es justamente pues esta referencia hace parte del instituto, de este instituto. Y esto es pues todo lo que tengo hasta el momento. No, no, está muy bien, Sebastián. Creo que si le pones como impulsito de aquí el viernes, vas a tenerlo como lo que te falta como listo, pero creo que tienes muy clara como la propuesta, solo es como nutrir lo que te falta y bien. No sé si tienes alguna duda o algo así en lo que te pueda asesorar o te sientes pues bien con ello. No, bien, profe, pues conforme pues a usted ha explicado y los compañeros que han pasado, he ido como tomando nota pues como de las cosas que ellos tienen y el orden que debe tener y demás pues anotaciones las tengo aquí copiadas, pero de resto pues todo claro, todo. Listo, listo. Muchas gracias, Sebastián, que es como lo importante, digamos, para este encuentro. Si está claridad, no hay lío. O sea, como para cerrar. Y Hernán, Profe, yo tengo un inconveniente. Lo que pasa es que estoy acá en la empresa y tengo el computador de la empresa, no alcanza a llegar, no puede salir a la casa. Entonces me quedé escuchando sí, clase acá y yo tengo el documento en mi computador. sí. Entonces tengo ese problema. Pero pues sí, al igual que mis compañeros, también pues he avanzado en lo del documento. No tengo lo de las normas RAPA, pues que ya sería con lo de esta clase, organizarlo Ujú, y terminar de organizar las diapositivas para la presentación. sí. Pero ¿cómo te fue con el tema de la investigación? ¿Cómo va eso? Pues cuéntame Pues ahí por bien, lo menos. bien, profe, pero a la final pues me tocó como cambiar la pregunta, los objetivos, por lo del tema que elegí. Sí. Pero entonces sí, pues ya con lo que usted nos ha explicado y todo, entonces sí, ya igual todo eso ya lo explicaré en la exposición, los cambios que se me han presentado. Listo, listo. Entonces digamos que, o sea, lo importante es poder como que tengas pues como La claro claridad. la Sí, claridad. señora. Sí, señora. Listo, listo. Listo, Eh, profe, gracias. Dale, no te preocupes, Ana. Entonces, bueno, ahí escribe también Andrés que se le descargó el celular y no puede estar. Bueno, son cosas también como que pasan, no hay ningún problema con ello. De todas maneras, quería como tener ese espacio como por, por, por no llegar, digamos, al viernes y de pronto todavía está en fresco y haya muchas dudas y poder como dar esto un poco más. Debe Bueno, llevar sangría de párrafo, Vladimir. O sea, la primera con 1,5, media pulgada. Dime, Estefanía. profe, para la exposición, las diapositivas, ¿me puede especificar
¿Qué relacionamos en las diapositivas? No, son libres de mirar cómo exponen. O sea, lo único que yo les estoy dando de criterios es de que sea mínimo 10 minutos y máximo 20. Pero ya es, digamos, como tú creas que pongas las diapositivas para organizar ideas. No hay ningún formato para hacerlas, pues no les va a pedir normas de ningún tipo para hacer las diapositivas, como se sientan más cómodas con ellos. Lo único es que tú, digamos, en esa presentación puedas dar cuenta del proceso de investigación. Puedes hablar, puedes resumirlo todo, o sea, puedes poner el tema del objetivo, puedes resumir el tema de qué preguntas hiciste, o sea, puedes contar, digamos, el tema general de la investigación, pero también contar qué problemas tuviste, qué aprendizajes tuviste, o sea, la idea es, digamos, como que ya termino de explicar, Estefanía, y te cuento a ti, Vladimir. O sea, que tú puedas, digamos, como que en esa exposición, esos 10 minutos, máximo 20 minutos, dar cuenta de esas 8 semanas, o sea, de cómo fue que iniciaste y cómo fue que terminó. Es eso, o sea, no te preocupes como por un formato específico que yo les vaya a pedir que me tengan que decir, no, como te sientes más cómodo haciendo. Porque si en la investigación, como está el documento en Word, donde sí está, digamos, como todo el paso a paso muy desarrollado, como ya lo están haciendo ustedes, como ya lo vi, digamos, como que se ha ido construyendo en el documento, pues ahí tiene que estar como el rigor metodológico. Pero en la parte de la exposición es contarlo como ustedes se sientan, digamos, más cómodos y contar lo que ustedes creen que es importante narrar. Y que es para mí importante que narren los problemas, los aciertos, pues los elementos, digamos, que hayan ido como caneciendo acá. Eh, ¿Queda claro? Sí, señor, gracias. Listo. No. Y muchas gracias por estar preguntando, porque eso es lo que garantiza, digamos, que esta asesoría también tenga como ello. Entonces, a mí me agrada mucho eso. Y lo que dice Vladimir, ¿en qué posición de la página se puede en el final? No, se puede poner en la parte como inicio de párrafo, lo puedes poner en, bueno, hay una estructura para libros que es alineado a la izquierda, alineado a la derecha, alineado a la derecha, como lo pones, digamos, como cuando se pone en novel. No estoy seguro en normas APA 7 si se puede. Pero no, dale, o sea, ponlo como te parezca que se vea más estético. Lo único que sí te pido es que sea en una página aparte, es decir, que esté portada, que esté en las citas y esté luego el tema de, creo que era justificación, lo que habías puesto. Bueno, es decir, que esas citas estén en una página especial. Donde tú creas que queda más bonito, ponlo ahí sin problema. Porque es que creo que eso se puede poner alineado a la derecha, en la parte superior, como si fuera inicio de párrafo, pero estoy especulando. Listo, profe, muchas gracias. No, a ti, y me disculpo por no saberlo, pero no lo tengo presente, lo podría buscar, pero pues también es como innecesario, o sea, creo que por el tema de cómo lo estás poniendo, no le veo problema donde te parezca que quede mejor. Entonces, bueno, quedan 15 minutos Sí, de profe, este. Dime, que estaba dime, pensando Blaine. en ese tipo como de, de ponerlo como lo ponen en los libros, como, es decir, como una especie como de dedicatoria que ponen ahí veces en los libros. Sí. Eh, sí sé sí sé a qué te refieres. Y en esa, por eso le digo que en esas dedicatorias va alineados a la derecha. Usualmente va alineado a la derecha. Entonces lo puedes poner ahí como te parezca, así que queda como en dedicatoria, está bien, quedaría lindo. Listo, profe, muchas gracias. Dale, con gusto. Dime, Juan Guillermo. Profe, una pregunta, pues en el caso mío pues puse la introducción, es necesario que también lleve el resumen. Pues digamos que las investigaciones deben tener resumen y abstract, porque la introducción también es como otra parte. Si tú por alguna razón crees que no, bueno, podríamos como mirar, pero sí sería bueno que pudieras tener como esa parte también. Vale, profe, gracias. No, dale, es como con gusto. Ah, bueno, también les voy a hacer una recomendación ya que estamos aquí como con esto, y les voy a hacer dos recomendaciones. Uno, como usualmente nosotros tenemos ciertos problemas como de ortografía y demás, pues eso es normal.
A mí mejorar la ortografía me ha costado muchísimo y a veces tengo unos vacíos que me molestan porque no debería tenerlos, pero bueno, es un tema como de dificultades ahí. Les voy a recomendar este corrector que se llama, languagetool.org. Mírenlo, aquí está. Esta es una aplicación que ustedes descargan y se une a todo lo que escriban en Google. O sea, por lo menos a mí que me gusta mucho usar el Drive y escribir desde el Drive. Fíjense que yo abro el documento, cualquier documento, y puede ser un PowerPoint, puede ser cualquier tipo de documento, inmediatamente me aparece ese corrector en línea asociado. Obviamente no es perfecto, pues de hecho tiene ciertos errores, pero sí les permite como mejorar un poco el tema de lo que tiene que ver como con la ortografía. Entonces ustedes escriben, pues es como un soporte, además, digamos, el corrector que tiene el documento, un poco más preciso. Entonces, digamos, yo pongo descripción, entonces yo pongo la palabra y mira, aquí aparece, ¿sí? Entonces te marca, digamos, como los errores. Pues aparte del corrector de estilo que tiene el Word, te marca más cosas. Pero además tiene un poco más de herramientas, o sea, es un poco más completo que el corrector. Entonces les recomiendo que lo usen, porque además, bueno, digamos que en Word no hay tanto problema, pero por ejemplo en PowerPoint o en otras herramientas que no están como tan dadas a estas correcciones, también aparece. Entonces va a ser muy útil. Entonces les recomiendo mira, aquí está el Language Tool. Se registran y lo adhieren directamente, pues si lo ponen aquí como herramienta, queda adherido de una vez pues para todo lo que hagan de documentos de Google, de una vez. Primero esa recomendación. Y segundo, y miren, ya encontré aquí, el formato en guía de normas APA, séptima edición, que es parecido a como está en la página, pero pues aquí está, digamos, como en texto, y ese formato además tiene, por ejemplo, una comparación entre la guía de la 6 y la 7, entre la edición 6 y la 7. Entonces fíjate que aquí dice que en la 6 solo se podía en términos Roman en 12, pero que en la séptima se usan todas estas fuentes. Aquí el tema cómo estaban las márgenes antes, cómo está ahora, o sea, miren que tiene vamos, como un comparativo muy bueno, por lo menos para los que trabajamos norma 6. Yo trabajé en normas APA 6 10 años, y cuando supe que salía a las 7 casi me pongo a llorar porque dije, uy, no, ojalá no cambie mucho, pero realmente no me pareció tan molesto y tan malo, porque me pareció hasta que generó cierta laxitud con esto. Entonces fíjate que aquí está todo el tema, que se puede poner, o sea, está pues el tema de tablas, pero además está todo el tema de estructura, portada para estudiantes, portada para profesionales. Entonces ahí les queda como la información para que la usen si quieren. Sí, aquí es como muy completa y pues digamos que en formato de guía también está como descargable. Si quieren, los mando aquí de una vez al Meet para que lo tengan por ahí o para que la tengan a la mano. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, entonces para que tengan como eso muy presente. Ahí está como todo general. Entonces ahí les paso eso y les recomiendo en Language Tool para que se mejore para limpiar un poco más el documento, todo lo que tiene que ver como con lo ortográfico. Les digo, no es perfecto, pero sí tiene como si es una ayudita más ahí como para escribir. Entonces lees ahí, te marca el error y pues te corrige. Descripción. Y además tiene varios idiomas, entonces por si ustedes están escribiendo, les pone como las opciones para poder corregirlo en varios idiomas. Bueno, no sé qué otro tema tienen aquí como para este último encuentro, para hablar estos últimos 7 minutos. Si no, pues voy a contarles como lo que yo estaba pensando, pues como de este espacio. Igual creo que el próximo viernes será pues como el punto como para la despedida general del curso. Pero ustedes han escuchado la palabra Trilce. Yo no. ¿No conocen la palabra? No, No, señor. bueno, les voy a contar, pero ustedes saben que yo tengo una formación en literatura, no sé si les conté inicialmente.
Y hay un poeta peruano que me parece bellísimo, que se llama César Vallejo. Y César Vallejo construye un neologismo. Un neologismo, neo nuevo, logos, palabra, digamos. Entonces construye una nueva palabra. Y esa nueva palabra es trilce. Resulta, si bien hay ciertas discusiones sobre el significado en específico, porque es como que no lo desarrollo, por lo menos en lo que he encontrado no lo ha desarrollado, así como decir, es esto exactamente, sí se asume que él usa la palabra trilce usando dos palabras, y es tristeza y dulce. Entonces, cuando uno dice trilce, es cuando está como ese sentimiento de tristeza, pero que no es totalmente tristeza porque hay cierta felicidad de fondo, o sea, hay cierta tranquilidad en ello. Entonces, esto me pasa a mí como con esta semana, estos cierres de seminarios, o siempre me ha pasado con esto, y es que, bueno, siempre se genera cierta tristeza porque se acaba a mí realmente el tema de la formación pedagógica, me parece algo bellísimo, lo disfruto bastante. Mm, pero me parece dulce porque de todas maneras ver que se ha generado un camino, que se han generado unos aprendizajes, que se han generado unas experiencias, pues me genera también cierta satisfacción porque es eso, no es una tristeza total, ni es, digamos, una felicidad total, que hay ciertos matices. Eso de lo trilce aplica mucho en las relaciones de pareja también, en el tema del afectivo, pero creo que también en estos espacios como pedagógicos y académicos también son usados. Entonces, no sé, ustedes si alguna vez se han sentido tristes en algún momento. ¿No? Sí, es que sí, César Vallejo es un poeta de los que llaman como iniciadores de la poesía casi que moderna en América Latina. Es de los que aquí también pasa, por ejemplo, con José Asunción Silva, que es como inaugura como la poesía del siglo XX y además son poetas de gran calado, o sea, que llaman como de una calidad estética muy buena. Entonces sí, como para hablar un poco también como sobre este cierre, que de todas maneras tiene ciertos grados de dulce y amargo, ¿no? Eso también se llama oxímoron, cuando se ponen dos palabras contradictorias juntas, pero que no es porque sea un sinsentido, sino porque esa contradicción le da tal vez un significado mucho mayor. Eso tal vez es un poco el tema también de la definición de lo que se llama pues como trilce. Quería darles pues también como esa palabra para ir hablando de este cierre que ya nos tiene a todos y realmente espero que estos espacios no hayan sido espacios formales, sino que pues finalmente sí les haya generado un aprendizaje. Yo sé que hay mucho más, hay errores que se cometen, desde mi parte lo digo en el ejercicio, hay muchos elementos que se quedan por fuera porque todos los tiempos de la tutoría son muy cortos y pues, como les decía, para mí es un ejercicio sobre todo práctico y eso hace que la teoría quede un poco de soslayo, que también es fundamental. Y eso pues les toca a ustedes también recorrerlo tal vez de manera un poco más solitaria, pero bueno, creo que de todas maneras eso es lo que se ha pretendido pues como hacer en el sentido de darle una idea un poco menos harta de qué es la metodología de investigación, sino que de todas maneras sí queden como herramientas que son útiles para todos. Y en todo caso también estaré como muy sujeto a las críticas que se hagan sobre vacíos y demás, que son cosas que yo entiendo que suceden. Les recuerdo que llenen por favor la evaluación docente en la plataforma. Ustedes saben que eso pues, es una tarea que hay que hacer. Entonces, por favor, cuando tengan tiempito, vayan y hagan eso. Es también como de suma importancia para mí, para la universidad. Y cualquier crítica la escucho totalmente. Creo que así también, así como yo les hago críticas todo el tiempo en la construcción de investigaciones y les hago aportes, las críticas en términos de las metodologías y demás son fundamentales para mí, para poder mejorar, pues, como en este ejercicio de la docencia con ustedes. Entonces, bueno, si no hay nada más, si quieren, vamos terminando el encuentro de hoy. ¿Alguien va a decir algo? No, profe, la única crítica es que todos ponen las tareas al mismo tiempo. Ah, sí, 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 pero sí, ahí es difícil como coordinar ello, pero bueno, igual tratar de no poner como tareas que los desborden, porque eso a veces dificulta que se puedan hacer los trabajos de la mejor manera. Entonces, bueno, son las 8:27. Me excuso por esos 2, 3 minutos que de pronto les esté quitando el espacio, pero
creo que si no hay más de su parte, podemos como cerrar acá. Y más bien pensar que como vamos a estar la próxima sesión trabajando con rigor cada uno de ustedes, recuerden esos 20 minutos más mi retroalimentación, próximo viernes sí puede que nos demoremos un poquito más, unos 5 o 10 minutos más de la clase, pero sí quisiera poder hacer como un ejercicio de escucharlos con detalle a todos y poder hacer la retroalimentación pertinente. ¿Les parece? Vale, profe. Listo. Sí, profe. Listo, entonces que tengan un muy buen fin de semana, que aprovechen el puente este lunes para poder descansar y recobrar energías. Y nada, un abrazo muy fuerte para todos y todas y espero que nos veamos con ese próximo viernes, un ejercicio que yo sé que va a ser exitoso y muy bello. Gracias, profe. Feliz fin de semana.